Hola a todos, bienvenidos a un nuevo directo en Club Rack. Hoy estaremos con Aleix Espargaró, que en breves se va a conectar en este directo y le preguntaremos las preguntas que nos habéis hecho llegar en las distintas redes sociales del Rack. También podéis incluirlas aquí abajo y esperemos que nos dé tiempo en estos 20-25 minutos que estemos con Aleix y pueda responderos a todos. Y también os podéis decir de qué localidad, dónde estáis, etcétera, etcétera, ¿vale? Como os digo, unas preguntitas aquí y se las explicaremos a Aleix Espargaró, ¿vale? Que en breves segundos, si todo va bien, se conectará y, bueno, podremos responder a todas vuestras dudas. En el Mundial, hola Juana, supongo un Mundial de rallies. Como comentamos en el Rally Rack ayer, es más, mira, Aleix ahora nos saluda, es el nacional, ¿vale? En el nacional. Ir incorporando las preguntas y Aleix en breves segundos os va respondiendo, ¿vale? Hola Aleix, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí estamos, pasando como podemos el confinamiento y disfrutando de la familia un poco. Oigo con camiseta del Barça, ¿eh? Sí, bueno, eso mi hijo se ha levantado de la siesta y ha dicho Barça, Barça, Barça. Y le he puesto la suya y me ha dicho Papa también. Y bueno, pues Papa también, y todos del Barça. Perfecto, claro que sí. En las redes sociales te vemos que eres muy activo en los entrenamientos. ¿Hay mucha diferencia de estar confinado a no estarlo en horas de entreno o qué? Sí, la verdad es que sí, mucha. Yo creo que todo se podría hacer también en casa, aunque no estuviéramos confinados, pero va también un poco a caracteres. Por ejemplo, a mi hermano le gusta muchísimo más el gimnasio, quedarse más en casa, entrenar en el gym. Yo soy muy distinto, a mí me gusta mucho la bicicleta, el esquí de montaña, estar poco en casa, irme por la montaña con mis hijos o con mis perros. Y la verdad es que sobre todo la primera semana me costó mucho, mucho, mucho estar en casa, pero bueno, poco a poco te vas adaptando y al final le he adaptado mis rutinas de entrenamiento, mi día a día, me he hecho un pequeño calendario de los entrenamientos y adaptándonos. Vemos detrás tuyo muchas bicis. Realmente en casa, ¿cuántas bicis tienes? Pues sí, la verdad es que si algo tengo son bicis. Me gustaría tener quizá más, pero mi mujer no me deja más ya. No, pero fuera bromas, la verdad es que la bici es mi pasión y en casa tengo, aparte de las bicis de entrenamiento, que puedo tener, pues no lo sé, quizá dos, tres de carretera y dos, tres de mountain bike. Luego tengo una pequeñita colección que he ido haciendo con el tiempo de mis ciclistas favoritos. Tengo una de Purito, que es muy amigo mío y aparte era un gran ídolo, de Alberto Contador. También tengo una Trek suya. Tengo también una de Lance Armstrong, una edición limitada que se hizo de su primer tour. Y luego tengo mi favorita, una de Peter Sagan y mi favorita que es la de Marco Pantani, que esta además es auténtica, auténtica, las demás son réplicas y esta es auténtica del Tour del año 2000, fue su bici de recambio y la conseguí con un coleccionista y bueno, es mi pasión y me gusta mucho. Yo creo que sé la respuesta, pero Eric nos pregunta, si en estos días te dejaran salir un día y solo podrías coger moto o bici, ¿qué escogerías? Buena pregunta. La verdad es que si me la llegas a hacer hace una semana te hubiera dicho bici, bici, porque yo entreno cada día con la bici fuera, cada día, cada día, cada día, y lo echo de menos, pero ahora tantos días aquí encerrado con el rodillo, la verdad es que tengo ganas de moto, ¿eh? La moto no se puede replicar en rodillo, no se puede hacer en casa, así que tengo muchísimas ganas de moto, y más que de ir en moto, tengo muchas ganas de carreras, muchas ganas de que empiece el Mundial, y la verdad es que no me hubiera imaginado que echaría tanto de menos en las carreras. De hecho, te vimos estrenarte en eSports con todos. Un desastre. Supongo que es muy distinto, ¿no? A lo normal. Sí, es muy distinto. La verdad es que el MotoGP no está mal, es un juego divertido y donde puedes usar pues nuestras motos, todos los circuitos del campeonato, así que te entretiene, pero no es como por ejemplo un simulador de coche que es muy, muy, muy parecido, donde los pilotos de coche sí pueden entrenar, pueden hasta probar. Estos días estaba hablando mucho con Albert Costa, con Andy Soucek y ellos me dicen que pueden hasta replicar los settings, replicar las sensaciones de la pista.
En MotoGP por ahora no tenemos simuladores, así que es solo un juego y la carrera fue entretenida, el hecho de podernos conectar con demás pilotos fue divertido, pero me descargué el juego el día antes, no lo tenía y me dijeron, no, no te preocupes, nadie ha jugado mucho, joder, jugué yo una hora la noche antes y me dieron una paliza que no veas, así que habrá que entrenar. Bueno, de hecho, hubo alguna caída, ¿no? Pero no hace tanto daño que caerse de real. Exacto, exacto. Ahí llegas a final de recta y dices, freno un poco más tarde y no pasa nada. Porque si te caes, te levantas y en carrera yo me caí como 5 o 6 veces porque la verdad es que en el juego, por ejemplo, llevamos los frenos como en la realidad separados, el delante y el de atrás y muy difícil, muy difícil. ¿Hay alguna de estas caídas que hayas llegado a pensar, de esta no salgo? ¿O es un momento que no te da tiempo ni a pensar? Hombre, lo he pasado, además ha dado la casualidad que las 2 veces más, las caídas más feas que he tenido han sido en Alemania. Y la última lo pasé realmente mal, me caí muy, muy, muy fuerte hace 3 años en el warm-up con Aprilia. Y me perforé un poquito el bazo, me chafé las costillas, no podía respirar, me llevaron en helicóptero al hospital y en el hospital me dijeron que era muy, muy grave, que me tenía que quedar en la UCI porque si el bazo sangraba un poco durante el trayecto para casa, pues podía morir. Y la verdad es que no fue fácil estar en una UCI tan lejos de tu casa, una semana encerrado, sin mis hijos, se hace muy, muy duro, pero yo creo que no es algo que venga de cero como le puede venir a alguien que nos esté viendo ahora, sino que es algo con lo que desgraciadamente pues nuestra profesión tiene y que vas creciendo poco a poco y que vas teniendo sustos poco a poco y a lo que te tienes que acostumbrar. Jesús Gómez nos pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de estar en MotoGP? La adrenalina de poder conducir la mejor moto del mundo, el sueño de cualquiera, porque la verdad es que Moto 2 y Moto 3 están muy bien. Estar en el Mundial es ya un sueño hecho realidad. Correr Superbike también es una pasada, pero las MotoGP son las mejores motos del planeta. Aceleran de 0 a 100 en 2,5 segundos, llegamos a 350. Nadie puede replicar esa sensación y la adrenalina de cada vez que te subes a la MotoGP es incomparable con nada y seguramente eso sea lo mejor. Xavier, anda, ¿cuántas motos tienes en casa y qué modelos? Tú en casa no, como nos has comentado, ¿no? No tengo muchas en casa. Mira, en casa tengo una Café Racer que me estuve haciendo durante 2 años, que es realmente distinto a todo. La hicimos a piezas. Mira, creo que desde aquí la podéis ver un poco. Mírala. Bonita, bonita. Y luego tengo una Vespa que me autorregalé cuando hice 30 años. Del verano del 89 es, del año que yo nací, del mes en que nací. Así que me hizo muchísima ilusión, la encontré por internet, la acabé de restaurar con un amigo. Y estas son las 2 motos que tengo en casa, no más. Albe, ¿cómo se combina el Mundial con la familia? No es fácil, no es fácil. Quizás sea lo más complicado. Si en estos últimos meses o última temporada me he planteado quizá retirarme joven, es por el hecho de que no estoy lo que me gustaría estar o lo que creo que se merecen mis hijos que esté con ellos. Intento hacer lo máximo que puedo. Tengo una mujer espectacular y he preparado un motorhome un poquito más grande con una habitación para ellos y siempre que puedo me los traigo conmigo, pero hay que entender que no es tan fácil porque durante un gran premio tengo muchísimas actividades de marketing, más los entrenamientos, más la fisioterapia después de los entrenamientos, no paro, así que prácticamente los puedo ver poco, hay muchísimo estrés, muchos nervios. Me gusta mucho que vengan a las carreras, pero no es tan sencillo. Por ejemplo, en Qatar, en la primera carrera del año, me los llevé conmigo, aunque luego no corrimos. Así que intento ir combinándolo. Me los llevo tanto como puedo y luego, si algo tiene bueno mi profesión, es que las semanas entre carreras sí que puedo estar para ellos todo el día. ¿A los niños les gusta también las motos? Sí, les encanta. Mi niña no le hace tanto caso, pero Max se vuelve loco. Max todo el rato, cada vez que ve una moto, dice papá, papá, papá. Le encanta estar en el box. El problema cuando vienen las carreras, sobre todo por las tardes, cuando acabo todo, que me lo llevo al box, el problema es llevármelo para el motorhome otra vez, porque la verdad es que le gusta demasiado. Y ahora, como padre, si te dijera, papá, quiero ser piloto de MotoGP, ¿tú qué le dirías?
Es una pregunta muy buena. La verdad es que tengo un debate interno muy grande, porque le veo subido en una moto, conmigo con la moto de cross pequeñita que tengo para ir con él, o le veo con la ilusión viendo carreras de motos que le alucina y pienso, qué bonito sería que corriera en moto. Y luego, por otro lado, no quiero porque es un deporte muy, muy peligroso. Ahí me ha tocado también vivirlo en la faceta de con mi hermano, que también ha tenido bastantes lesiones y lo he sufrido muchísimo. Así que creo que la balanza se inclinaría más a que prefiero que sea ciclista o futbolista por ahora. Ferran nos dice, desde que nacieron Max y Mía, ¿conduces con más precaución? No, no, y eso era una duda que tenía, porque se dice mucho que cuando eres padre pierdes alguna décima, y todo lo contrario, la verdad es que, sobre todo cuando vienen, puede ser que ha sido casualidad, pero las 3 4 carreras que han venido han sido el año pasado mis 3 4 mejores carreras. Me hace mucha ilusión poder hacerlo bien y aunque sea internamente para mí, poderles dedicar un buen resultado, que vean a su padre feliz y no. Quizá me ha hecho ir más rápido porque yo creo que en todos los deportes de élite, cuando estás feliz y estás relajado y tranquilo en tu vida familiar en casa, es cuando mejor salen las cosas. Y desde que soy padre, en eso no me gana nadie, así que la verdad es que no me resta tiempo. Quique Rodríguez, ¿qué costaría montarme en la Aprilia para hacerme una foto? Supongo comprarla, ¿no? Sí, no es fácil subir a la feria de MotoGP. Se hace eventos, si estáis atentos, sobre todo en los canales de Aprilia, cuando llegan los grandes premios se hacen eventos con los sponsors y algunas veces vienen al box, pero tanto como subirse a la moto, difícil, porque normalmente las tardes de Gran Premio, que es cuando viene gente a hacer el tour por el box, están los mecánicos trabajando y soy un privilegiado en eso, pero en mi moto no se sienta mucha gente. Sebastia Posa, ¿qué comes antes de cada carrera y durante los entrenamientos? Buena pregunta. Pues normalmente durante viernes, sábado y domingo hago la misma dieta. Como arroz blanco y pechuga de pollo antes de subirme a la moto. Y por la mañana desayuno normalmente cereales de granola y muesli y café. Y intento ser muy repetitivo porque he visto con el tiempo que antes comía pasta y en cambio ahora con el gluten me cuesta un poquito más. Así que con el arroz y la pechuga de pollo me da energía, me siento bien, la digestión es buena y aunque sea un poco aburrido comer eso durante 3 días, vale la pena el esfuerzo. De hecho, hay otra pregunta que va relacionada, que es si sigues alguna dieta en concreto. Sí, sobre todo estos últimos 2 3 años, me he vuelto muy, muy obsesionado con el tema de la nutrición. Es un mundo que cada vez me llama más la atención, me apasiona. Hago muchísimas pruebas con mi peso, sobre todo entrenando con la bicicleta, probando distintos alimentos, obviamente todo siempre con nutricionistas. Y en casa normalmente la dieta que sigo es intentar evitar los hidratos de carbono, aunque no es fácil entrenar sin hidratos, pero acostumbras el cuerpo a trabajar con la grasa, quemar grasa y a poder mantener un peso muy bajo. Y luego, pues 48 horas antes de una carrera de motos o de bici, haces una carga de hidratos y el cuerpo lo nota muchísimo más y tienes muchísimo más energía. Y de hecho, en casa, ¿quién cocina más? Porque también Pues vemos cada imagen, sí, cocinamos los vaya dos, plato, ¿eh? a los dos nos gusta muchísimo. Cuando yo estoy en casa, que no entreno mucho, cocino yo. Y cuando yo estoy entrenando con la bici, que hago entrenos largos, pues tengo la suerte que cocina Laura. Pero, por ejemplo, ahora durante el confinamiento nos estamos aficionando a hacer postres, repostería, que no es nada bueno, pero ya que estamos encerrados, estamos haciendo galletas, pasteles. Hoy justo hemos hecho un banana bread y nos gusta porque pasar tiempo juntos es lo mejor y en la cocina es muy divertido. Carla Ginás dice, ¿te acuerdas de mí? Corría las G-Series con un Evo en Ah, 2015. muy bien, muy bien. Las que series, sí, me acuerdo. Las que series son las carreras en el hielo que hacemos aquí en Andorra durante el invierno y son súper, súper divertidas. Se hace desde coche de prototipo hasta con coches, como ha dicho, y sí, muy divertido. El Vidal, ¿cuál fue tu mejor carrera en MotoGP? Mi mejor carrera en MotoGP. Pues no te diría el podium de Aragón, por ejemplo. Disfruté muchísimo en la carrera de Assen de hace 5 años con la Moto Forward, luchando
con Pedrosa por el podium hasta la penúltima vuelta. No conseguí el podium, pero fue una carrera muy, muy divertida. Y la carrera, por ejemplo, del año pasado, por decirte alguna, de Australia y Aragón, luchando con el grupo de adelante, es muy divertido, porque cuando en MotoGP, que no es fácil de verlo, hay una carrera de grupo tipo Moto3, la verdad es que se disfrutan mucho esas carreras. Edu Llorens, ¿te veremos alguna vez por la Fórmula 1? En el paddock, por lo tanto, pilotando. No, pilota, ojalá, ¿por qué no? Me encantaría, la verdad es que es uno de, ¿sabes? Esa lista que tenemos todos de retos imposibles, para llamarlo así, aunque no lo son, pues sería probar, aunque no sea un Fórmula 1, un GP2, me alucinaría probar un Fórmula y es algo que no he hecho nunca. He ido al paddock de Montmeló varias veces. El año pasado estuvimos a punto, porque fuimos de vacaciones a Dubái con la familia y estuvimos a punto de ir a Abu Dhabi a ver la Fórmula 1, pero no podíamos ir porque los niños eran muy, muy pequeñitos aún. Así que la Fórmula 1 me gusta y, bueno, por ahora me entretengo en un simulador, a ver si algún día puedo probar un GP2 o un Fórmula 1, ¿por qué no? Nos preguntaban, ¿cuál es tu referente como piloto? Bueno, yo creo, mi ídolo de pequeño era Yoichi Ui, porque era un piloto japonés que corría en Derby, en 125. No llegó a ser campeón del mundo, aunque sí a ganar carreras. Y su manager fue mi manager cuando yo tenía 10, 12 años. Nos conocimos, él en ese momento era una estrella y me dio muchos monos, me ayudó muchísimo porque no teníamos recursos en casa y desde ese momento que fue mi ídolo. Pero aparte de Yoichi Ui, pues te diría para nuestra generación Valentino Rossi. Valentino ha marcado un antes y un después en las motos. Poder correr, ya llevo 6, 7 años compartiendo categoría de MotoGP con Valentino y luchando en la pista, pero es que yo tenía 10, 12 años y él ya estaba en el Mundial ganando carreras y yo lo veía como un ídolo, así que Valentino es quizá para toda nuestra generación el referente. También nos preguntaban, ¿cuál es tu circuito preferido? Mi circuito preferido, pues me encanta como trazado el circuito de Barcelona-Cataluña y me gusta también muchísimo Assen. Yo en Assen, por ejemplo, en Holanda, me acuerdo los primeros años que era un circuito mucho más largo, más rápido, un poco a la antigua usanza y era precioso. Y durante los años ha ido cambiando y ha ido perdiendo un poco esa esencia, esa magia. Me quedaría con el circuito de Barcelona-Cataluña porque el trazado es brutal y el fin de semana de poder correr en casa delante de tu gente es único. No, hay muchas preguntas que será imposible responder, pero nos preguntaban, cuando te retires, ¿qué quieres hacer? Bonita pregunta también. Sí, buena pregunta. La verdad es que hace poco que le doy vueltas a esto y sobre todo pasar tiempo con mis hijos porque creo que he sido un privilegiado, que he podido dedicarme de lo que más me ha gustado, de mi sueño, de mi pasión, que son las motos, pero si he tenido un precio que pagar ha sido que de 365 días, pues los últimos 15 años, 280 estoy viajando. Así que me gustaría muchísimo pasar tiempo con Max y Mía y luego dedicarme a mi otra gran pasión, que son las bicis. Me gustan muchísimo las carreras por etapas de mountain bike. Ahora en España y en el mundo están en auge, hay muchísimas. Así que haciendo un calendario un poco más tranquilo que el de MotoGP, pero poder ver crecer a Max y a Mía y hacer carreras de mountain bike. Antes de despedirnos y dejarte ya, supongo que volverás a entrenar ahora bici, supongo, ¿no? No, yo entreno por las mañanas normalmente y por las tardes hemos hecho como un pequeño calendario con Laura y las tardes son suyas para hacer teletrabajo o para entrenar ella un poco en el gimnasio. Así que hoy me está haciendo un poco sustituyendo y ahora me toca a mí ir de canguro. Perfecto. El jueves tenemos entrevista con Laia Sanz. ¿Qué le preguntarías a Laia? Primero de todo, si me permites, decir que Laia, y siempre lo he dicho, es uno de mis ídolos y referentes en el mundo del motor, porque lo que se ha superado Laia y lo que ha conseguido Laia, yo no sé si, y mira que en Cataluña lo hemos valorado mucho, y yo no sé si en el resto del mundo se ha llegado a valorar, porque lo que ha conseguido y lo que ha sufrido para llegar donde está, acabar 10 Dakar seguidos, que no lo ha hecho nadie, luchar con los chicos. A mí Laia me encanta, ella lo sabe, sabe que soy su fan número 1 y le preguntaría de dónde saca tanta motivación para enfrentarse a retos que a priori parecen imposibles, porque Laia ha roto, no sé cómo decirlo, estereotipos, ha roto
cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. No nos imaginamos hoy en día, y no tiene, quizá pasará en el futuro, a la mejor jugadora de fútbol del Barça jugando en el equipo de chicos. Pues Laia no solo ha hecho eso, sino que nos ha ganado a los chicos. Yo creo que voy muy bien en moto y haciendo enduro ni la sigo. Así que, ¿de dónde saca tantísima fuerza, sobre todo psicológica, para encarar estos retos? Se lo preguntaremos y antes de despedirnos, para todos los que nos ven y como una de las personas más activas que podemos ver de día a día, ¿qué les dirías a todos los que nos ven y sobre todo para que estén activos, que puedan hacer ejercicio? ¿Qué les recomiendas? Bueno, primero de todo decir que obviamente a todo el mundo nos gusta salir y que nos hayan pedido de quedarnos en casa, pues es duro y no es fácil. Y entiendo que hay mucha gente que tiene niños y que son muchos en casa, que no es sencillo quedarse en casa. Pero el otro día hablaba con un amigo y me hacía una reflexión y me decía que al final a la gente que nos han pedido quedarnos en casa es el único esfuerzo que tenemos que hacer. Hay muchísima gente en hospitales, en pabellones adaptados, sufriendo muchísimo, perdiendo la vida. Así que nos pidan que estemos en casa con nuestras familias no es tan duro si lo pensamos así. Y intentar reinventarse. Durante estos días en las redes sociales he recibido multitud de fotos y vídeos de gente buenísima que con rodillos de estos de hacer pizza se ha hecho un rodillo para la bici, de gente con bidones de 5 litros haciendo dominadas, flexiones de todas maneras en el sofá. Yo el otro día hacía sentadillas con mis hijos cogidos encima, así que darle al coco y reinventarnos, pero es muy importante para salir de esta que no salgamos de casa y que sobre todo nos reinventemos y usemos la cabeza. Pues muchas gracias, Alex, por estar con nosotros. Sobre todo, esperamos verte pronto encima de la moto, disfrutar y que vaya todo muy bien. Muy bien, os mando un saludo muy fuerte y sobre todo ánimos y mucha fuerza a los que lo estáis pasando peor. Gracias, Alex. Adiós, buena tarde. Buena tarde. A todos vosotros, nos vemos el jueves con Laia Sanz, como Alex, y mañana ejercicios en casa con nuestra compañera Elena Artacho. Un saludo a todos. Vaya bien y cuidaros.